Buenas tardes, Natalie. Mucho gusto. ¿Ya tiene grupo, Natalie? Buenas tardes. Sí, ya tengo grupo. Ok. ¿Y no sabe de alguien que haya quedado sin grupo? Fíjese que no, No. Ok. no. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. ¿Usted ya tiene grupo, Cristina? Sí, licenciado. ¿Y no sabe de alguien que no esté en grupos? No, realmente creo que todo en la licenciatura ya tiene grupo. Ok. Ahorita, Les compartieron el link, ¿verdad? sí, yo se los pasé a los de la Ah, licenciatura. No sé cómo compartírselos al técnico. sí, es que es bien difícil, vieran lo que ha sucedido. Y Pero, otra cosa, licenciado, no sé por qué a mí en el campus me aparece como teoría técnico en enfermería y yo no soy del técnico. usted es de la licenciatura, Sí, correcto. Sí, entonces, se recuerdan que la semana pasada hubo una confusión en cuanto a que solo ustedes, los licenciados, estaban con su aula en orden, ¿no? sí. Y no así los técnicos. Ahora es al revés. Entonces, ha habido una confusión técnica que la tienen que resolver la universidad a más tardar mañana. Para así el jueves está ya siempre las dos carreras juntos o juntas. Pero ahora sí vamos a trabajar con el link compartido, gracias a usted. Ahora bien, ¿cómo compartirlo? Lick, Sí. yo tengo un compañerito del técnico y ya se lo pasé a él para que se lo pueda compartir a los demás del técnico. Ah, bueno. Ah, no, es que yo creo que no tienen problema, porque a ellos sí les aparece, pero viera que es una confusión y en realidad uno se siente impotente, ¿va? Impotente porque quisiera solucionar la situación. Uno, gracias por estarse conectando. No se olviden que a las 6 queremos cámaras activas. No queremos solo el nombre. Bien. ¿Qué pasó, Liliana? No. ¿Qué le pasa a su internet?
Muy buenas noches a todos y todas. Gracias por estar conectados y conectadas. Quiero pedir disculpas del caso porque resulta que ahora ha habido confusión en la conexión a la clase por parte de los compañeros de la licenciatura. Ocurre que ahora a los de la licenciatura no les aparece el aula y mucho menos el link. Entonces, hemos tenido que hacer un movimiento aquí con una compañera para que les compartiera el link a los de licenciatura. Así que, por favor, esto lo van a resolver, me dijeron, en las próximas horas. Para que así el próximo jueves ya no haya más problemas. Repito, es algo que se me escapa de las manos y lamento rotundamente que estén ocurriendo todavía estas situaciones. ¿Por qué tengo ahorita la nómina de los grupos de trabajo? ¿Pueden ver la nómina de grupos de trabajo? ¿La pueden ver? Sí. Vale. Porque ocurre que algunos compañeros y compañeras se han estado comunicando conmigo diciéndome que no tienen grupo, que todavía no se han podido
incorporar a un grupo y que necesitan pues incorporarse a un grupo. Entonces yo quisiera, por favor, que me dieran los nombres para incorporarlos. Los que se conectaron vía WhatsApp conmigo y que me dijeron eso. Así incorporarlos ahorita. Por favor, alguien que no esté en grupo y que se comunicó conmigo vía WhatsApp diciéndome que no tenía. Esta sería como la oportunidad para poder incorporarlo. Somos 12 grupos, ya somos bastantes. Y quisiera pues que acá pudiéramos en los primeros minutos de la clase poder resolver eso. Y si no hay nadie, pues continuaríamos. Tal vez en el transcurso de la clase se conectan y me dicen. Bien, el jueves pasado estuvimos ya comenzando a reflexionar en torno al primer contenido de la clase y de la asignatura. Yo quisiera saber si ven la diapositiva. ¿Se ve? ¿Pueden ver la diapo? Sí. Ok. Lili. Ok, gracias. Nos quedamos a este nivel de la clase. Estábamos hablando por qué la sociología adquiere la categoría de ciencia, adquiere el estatus de ciencia. Y es porque satisface 3 requisitos, como toda ciencia. Una es que tiene un objeto de estudio, ¿sí? O sea, una parcela de la realidad, un problema, una problematización de la realidad, un campo problemático de la realidad específico, en donde recae todo su quehacer científico y por lo tanto teórico y metodológico. Entonces ahí es lo que nosotros pues vamos a identificar como el objeto de estudio. Entonces veamos pues que el objeto de estudio de la sociología, así a nivel genérico, nosotros el jueves pasado estuvimos hablando, pues, ¿puede alguien decirme cuál es el objeto de estudio de la sociología? A partir de lo que dejamos establecido en la clase pasada. Quisiera saber. Vamos a ver cuál es el objeto de estudio de la sociología. Vamos a ver, Daniela, ¿me podrías hablar sobre el objeto de estudio? Daniela, Judith, el objeto de estudio de la sociología, por favor. ¿Qué es lo que dijimos que era su objeto de estudio? ¿Quién nos ayuda? ¿Alguien que recuerde qué es lo que dejamos establecido? ¿Qué era el objeto de estudio de la sociología? Me parece que no se acuerdan. Bueno, vamos de nuevo a
mencionar un compañero o compañera. Eduardo Herbena, ¿me podrías tú hablar acerca de lo que dejamos establecido como objeto de estudio de la sociología la semana pasada? No. El estudio de la vida social. ¿Perdón? El estudio de la vida social humana. Ciertamente sí. Sí, es cierto. Ciertamente sí. Pero lo que, repite lo que me acabas de decir, por favor. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿El estudio de qué dijiste? De la vida social humana. Ok, de la vida social humana. Es cierto. Es cierto. Ahora bien, fíjense que la compañera dijo algo muy importante. La vida social, dijo. La vida social humana. Entonces ella fue bien enfática, bien precisa, bien específica. Porque ocurre que nosotros no solo somos sociedad, ocurre que nosotros somos biología también. ¿Sí? Somos biología. Somos seres vivos biológicos también. Pero a diferencia de los demás seres biológicos, trascendemos a lo biológico para llegar a lo social, como dijo la compañera. El objeto de estudio es la vida social humana. Ahora bien, ¿quién fue el que nos dio la idea? Por favor. Cristina, ¿tú fuiste? ¿De qué? No, yo pregunto. Celina. No, Celina. fue Celina. Ok, Celina. Celina, tú hablaste de la vida social humana. Ahora bien, ocurre que también la vida social humana no solo es el objeto de estudio que comprende la sociología, que son las relaciones sociales. Porque en la vida social humana también está la conducta, está la personalidad. Y ahí se encarga la psicología, como aquella ciencia de la personalidad. Pero fíjense que la vida social humana no solo es relaciones sociales, no solo es conductas y personalidad, sino que también es economía, base material de la vida social. Y entonces ahí entra también la economía. Entonces, estamos hablando ya no solo de la sociología como ciencia social, sino que de otras ciencias sociales. La psicología, la economía. Mire, pero resulta que la vida social humana está compuesta por un sistema o plataforma de vida básica en la cual vamos a encontrar símbolos, vamos a encontrar expresiones, vamos a encontrar un sistema o modo de vida compartido colectivamente y eso se llama cultura. Ocurre que en la vida social humana vamos a encontrar a la cultura Celina y demás compañeros y compañeras. Entonces, ¿qué ciencia social tiene por objeto de estudio a la cultura? Es la antropología. Entonces, está bien lo que dijo Celina, que el objeto de estudio de la ciencia social es la vida social humana. Ahora bien, nos vemos en la necesidad de hacer lo que acabo de hacer, de ir distinguiendo cuál aspecto de la vida social humana le importa investigar y hacer conocimiento científico a la sociología. Entonces, vamos digamos, a terminar diciendo que el objeto de estudio, si bien es cierto, a la sociología le importa
la vida social humana, dentro de esa vida social humana, le importa sobremanera a las relaciones sociales humanas de existencia. Y no necesariamente la conducta o la personalidad. Y no necesariamente a la cultura. Y no necesariamente a la personalidad. Entonces tengamos cuidado, Celina. Tengamos cuidado de los demás compañeros y compañeras. ¿Te queda ahora claro, Celina? ¿Cuál sería el objeto de estudio de la sociología? Pregunto. Me imagino que sí. Sí. Sí, va. Está bien lo que dijiste, la vida social humana, pero en tanto que relaciones sociales. Porque el estudiante o el antropólogo, ¿qué es lo que va a decir? Ah, sí, nos importa la vida social humana, pero en tanto que la cultura. Ah, y entonces va a decir también el economista. O la economía. Sí, nos interesa la vida social humana, pero en tanto que economía. ¿Qué es la economía? Ustedes saben que la economía es un aspecto humano muy importante, muy trascendental. Yo diría que es imprescindible. Es imprescindible. Entonces, tengamos pues de una sola vez esa claridad. Bueno, pero hablando del objeto de estudio, ocurre que también a la sociología tiene una teoría que fundamenta sus postulados. Ocurre que toda ciencia busca fundamentarse. Ocurre que toda ciencia, entre ellos la sociología, busca sostenerse. Y como dijimos en la reflexión de la palabra el día jueves pasado, ocurre que a la teoría, ocurre que a la sociología necesita de una teoría como un fundamento en donde sostenerse como una piedra, como en una piedra. Necesita cimentarse sobre piedra. Entonces, ahí aparece la teoría. Ah, bueno, pero como ciencia, toda ciencia necesita conocer. Toda ciencia necesita producir conocimiento científico sobre la realidad. ¿Y qué es lo que le permite? ¿Qué es lo que le permite a toda ciencia eso? Adentrarse a la realidad en una forma sistemática, en una forma elaborada, en una forma organizada, en una forma fundamental. Y ocurre que eso es el método. ¿Sí? El método que permite construir un conocimiento sistemático, elevado, articulado y coherente con la realidad histórico-social. Entonces, la sociología tiene un método. Bien. Si no hay pregunta, prosigamos. Bien. Miren, esto ustedes van a tener que remitirse a documentos, a ebooks, a documentos que yo les voy a poner en el aula virtual para poder comprender que toda ciencia, no hay ciencia que no haya aparecido conforme a un contexto histórico, social y geográfico que le da origen. Toda ciencia ha surgido como una respuesta. Toda ciencia ha surgido como una necesidad también. Entonces, toda ciencia ha nacido o ha surgido también como toda una inquietud, pero no solo una inquietud curiosa, curiosa,
como cuando queremos nosotros ver, bueno, qué es lo que ocurre ahí, ¿verdad? Y empezamos como a hacer preguntas, nos empezamos a hacer preguntas, nos empezamos a hacer rumores, habladurías incluso. Ocurre que toda ciencia surge bajo un contexto histórico, social y geográfico que le da origen. De eso también tenemos que hablar para poder explicar el origen y surgimiento de la sociología. Cristina Fuentes, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? ¿Está con nosotros Cristina Fuentes? Sí, Por el favor. contexto histórico, social y geográfico que dio origen surgió como una respuesta, al igual que otras ciencias, obteniendo las existencias de las circunstancias históricas que imponían como alternativas ante condiciones materiales y espirituales, contraproducen y caducan, que hacían necesario un nuevo órgano de cosas, respondiendo a las leyes históricas como las que han pasado la sociedad humana en sus secuencias, fases, épocas y periodos, es decir, superan condiciones viejas por otras que permitirán el adquirimiento de situaciones superiores y un desarrollo más. Bien, ocurre pues que el contexto histórico, social y geográfico que le dio origen a la sociología era un contexto apremiante, un contexto que presionaba. Eso, cuando nosotros decimos apremiante, quiere decir que presionaba, o sea, era urgente. Era urgente en el contexto histórico, social y geográfico que le dio origen a la sociología buscarle o hallarle respuesta o construirle respuestas a muchos problemas que estaban ocurriendo en la sociedad de aquel entonces, en la sociedad europea de aquel entonces. Por decir que el contexto histórico, social y geográfico que le dio origen nos permite decir lo siguiente. Surge como una respuesta, al igual que otras ciencias, obedeciendo a las exigencias de las circunstancias históricas que se imponían como alternativas ante condiciones materiales y espirituales contraproducentes y caducas y que hacían necesario un nuevo orden de cosas, correspondiendo a las leyes históricas por las que ha pasado la sociedad humana en sus sucesivas fases, épocas y periodos. Es decir, superar condiciones viejas por otras que permitirán el advenimiento de situaciones superiores y más desarrolladas. Bien, este es el contexto que permitió que una ciencia de la sociedad surgiera. En este caso, la sociología. Fíjense que yo aquí menciono circunstancias históricas. Hablamos de circunstancias. O hay una ley general de la sociedad humana que dice que nosotros somos producto de las circunstancias porque también nosotros construimos esas circunstancias, que nosotros dependemos de las circunstancias que nos rodean porque nosotros también construimos esas circunstancias. Hay como hay una relación necesaria entre ser humano y circunstancias. Entendidas también las circunstancias como todas aquellas condiciones objetivas y subjetivas que permiten que los seres vivos, en este caso el ser humano, pueda satisfacer sus necesidades en una forma plena, en una forma transformadora también.
Entonces vamos a ver pues, que el contexto histórico, aquel alrededor, aquel entorno, ocurre que nosotros somos seres de entorno, somos seres de contexto, ¿sí? Contexto. Nosotros en este momento vivimos bajo un contexto histórico social, o sea, bajo circunstancias, bajo condiciones materiales y subjetivas que nos permiten existir. Tengámoslo muy en cuenta, por favor. Premisas fundamentales que explican lo anterior, o sea, que explican ese contexto histórico-social que estábamos nosotros fundamentando. Cevita Sandoval, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Buenas noches. Buenas noches, Cevita. Bueno, con gusto. Solo Gracias. activo la cámara, listo. Ok. Gracias. Vaya. Premisas fundamentales de lo que explican. Los cambios acelerados que sufre la sociedad europea durante los siglos 18 y 19. 18 y 19. Cambios caracterizados por novedosos procesos sociales, económicos y tecnológicos. Esa es una premisa. Sí. Vale, démosle a la otra. Bueno, los cambios producen simultáneamente y tienen que ver con un proceso de urbanización acelerado, un cambio en las tendencias demográficas, el desarrollo de un nuevo modo de producción, capitalismo, avances científicos y tecnológicos, revolución industrial y una innovación profunda en las corrientes del pensamiento, la ilustración. Seguimos. Siguiente. Es necesario destacar que en el terreno de las ideas, la ilustración y la Revolución Francesa van a marcar un antes y un después en la organización política y social de Europa. Hitos transformadores fueron la promulgación y aceptación de la Declaración de los Derechos Humanos, el concepto de soberanía nacional y la separación de poderes a bases fundamentales del Estado moderno, elaborado por, ¿cómo se pronuncia eso? Montesquieu. Ok. La siguiente dice, como una ciencia, entonces ha sido una respuesta para construir conocimiento que explique los procesos y su dinamismo y sus consecuencias. Muchas gracias, Celita. Bueno, aquí la compañera nos acaba de ya mencionar esas premisas. ¿Qué es una premisa? Un punto de referencia. Una premisa es un punto de referencia que me puede decir o me explica por qué surgió, que me fundamenta o que le dio origen o que permitió configurarse como una necesidad de una ciencia de la sociedad. Me llama la atención o nos debe de llamar la atención la segunda premisa que leyó Celita. Se la voy a leer yo de nuevo. Los cambios que se producen simultáneamente y tienen que ver con un proceso de urbanización acelerado. Un cambio en las tendencias demográficas, el desarrollo de un nuevo modo de producción, o sea, el capitalismo, y los avances científicos y tecnológicos que tuvieron lugar gracias a la revolución industrial y una innovación profunda en las corrientes del pensamiento, que es la ilustración. Bien.
Pero ¿por qué me he detenido en esta premisa precisamente? Porque en verdad fueron como estos procesos sociales los que permitieron que surgiera la sociología en una forma, digamos, idónea, en una forma idónea como ciencia. Imagínense que se habla de un proceso de urbanización. Ocurre que en los siglos XVIII y XIX, que leyó Celita, se dieron movimientos migratorios, movimientos demográficos del campo a la ciudad. La gente abandonó el campo para irse a la ciudad. Mucha gente abandonó el campo para ir a fundar ciudades incluso. Entonces, ese movimiento de pasar del campo a la ciudad es el movimiento necesario y suficiente para que en la ciudad se den procesos de urbanización. Entonces ocurre pues que en aquel entonces se empezó a dar ese movimiento, ¿sí? Ese movimiento. Entonces vamos a ver que esos movimientos del campo a la ciudad, ¿sí?, permitieron pues que los problemas se vinieran a complejizar. Entonces, los problemas sociales. Entonces, ocurre que esos problemas eran nuevos. Y entonces, pudieron pues ser configurados como procesos sociales que plantearon la necesidad que una ciencia se encargara de estudiar los problemas sociales que le dio lugar la urbanización. Entonces, repito, que ese proceso de urbanización fue el resultado de un movimiento humano, migratorio y demográfico, ¿sí?, del campo a la ciudad. Por eso es que muchas veces se dice, ¿va?, y con cierta razón, que la sociología es una ciencia urbana, con un origen urbano. Pero esto hay que fundamentarlo, ¿verdad? Hay que, digamos, justificarlo. Porque ya más adelante no solo se va a hablar de una sociología como ciencia, sino que se va a hablar de una ciencia, de una sociología urbana. Pero también ocurre que lo rural, como el espacio geográfico en donde nosotros identificamos demográficamente y territorialmente a lo que es el campo, también va a surgir una sociología rural. Así que, por favor, entendamos esto, tengamos mucho cuidado cuando decimos que gracias a un proceso de urbanización, este proceso le permitió a una ciencia justificarse y surgir y configurarse y formarse. Pero hay otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta y que Celita también lo señaló. Un cambio en las tendencias de... Imagínense, esto es muy importante porque ocurre que en el siglo XVIII y el siglo XIX también hubo una tendencia demográfica ¿a qué? Una tendencia demográfica a aumentar el número de habitantes en determinados países de Europa. Por lo tanto, hubo
un crecimiento demográfico como nunca antes, registrado como nunca antes. Y ocurre pues que van a ser esas tendencias demográficas las que van a ir permitiendo también ese como asidero, ese caldo de cultivo para que surgieran nuevos problemas humanos, nuevos problemas sociales humanos y por lo tanto la necesidad de ser explicado. Y eso también va a ser el caldo de cultivo para que surgiera también la sociología. Si ustedes revisan la historia de Europa, más que todo en el siglo XVIII y el siglo XIX, van a ver que el crecimiento demográfico fue considerable. Y precisamente creció en el sentido también de solo concentrarse en los espacios urbanos. Ese crecimiento demográfico. Creció la población. Entonces, eso también le dio lugar al surgimiento de una ciencia. Pero ocurre que también surgió un nuevo modo de producción, un nuevo modo de producir bienes y servicios, un nuevo modo de organizar la economía. Y este fue el modo de producción capitalista. Por eso es que también, con razón, muchas veces se dice que la sociología como ciencia nace precisamente con el modo de producción capitalista. Y por lo tanto es una ciencia hija del capitalismo. Sí, es cierto, pero de nuevo, repito que esto hay que fundamentarlo. Esto hay que reflexionarlo en su verdadera dimensión. Porque no es así nomás que podemos decir, ¡ay, que la sociología es una ciencia del capitalismo! Sí, pero ¿por qué? Porque es capitalista, son todos los sociólogos un capitalistas. No, ocurre que no es cierto. Sí, es una ciencia que surge a la par del capitalismo. Pero repito, tenemos que fundamentar eso. Tenemos que fundamentar. Otro aspecto que también la compañera mencionó son los avances científicos y tecnológicos. Ocurre que en el siglo XVIII y XIX fue quizás el periodo más trascendental y de desarrollo de la revolución industrial en Europa y específicamente en Inglaterra. A tal grado que en aquel entonces, y repito, ustedes pueden escudriñar la historia, Inglaterra se configuró a nivel mundial. A nivel mundial, imagínense, como el taller del mundo. El taller del mundo. Entonces vean, también los avances científicos y tecnológicos que dio lugar a la revolución industrial fueron también como el caldo de cultivo para que también surgiera la necesidad de explicarnos por qué la ciencia y la tecnología adquirieron avances como nunca antes logrados. También la sociología se va a explicar eso. También se va a explicar eso. Imagínense ahora, hoy en día, que tenemos también un avance científico y tecnológico como nunca antes, porque hoy también estamos en esa situación en la cual el desarrollo científico y tecnológico es inusitado. O sea, cuando yo digo inusitado, ¿qué quiere decir? Que algo logrado como nunca antes. Como nunca antes. Entonces, también a la sociología se le va a presentar la necesidad de explicarse esos avances científicos y tecnológicos. Y un último aspecto que la compañera Cevita también nos leyó,
fue la innovación profunda de las corrientes del pensamiento. Ojo, innovación profunda de las corrientes del pensamiento, o sea, la ilustración. La ilustración viene a ser pues como una corriente del pensamiento humano que va a poner como centro de desarrollo, de atención al ser humano, La ilustración como una corriente humanista y humanizadora del pensamiento. Esto también le va a plantear a una ciencia como la sociología la necesidad de poder explicar por qué van a surgir nuevas ideas. Ojo, que no estoy haciendo de propaganda a nadie. Van a surgir planteamientos ideológicos innovadores y que van a dar lugar a nuevas expresiones artísticas, políticas, sociales, ideológicas, culturales, etcétera, etcétera. Bien, entonces yo me he tomado la libertad de detenerme en esta premisa, porque a mi modo de ver, considero que es necesario explicar más detenidamente por qué ese proceso de urbanización, por qué esas tendencias demográficas, por qué ese nuevo modo de producción, por qué esos avances científicos y tecnológicos y por qué esa innovación en el pensamiento permitieron o plantearon la necesidad del surgimiento y desarrollo de una ciencia llamada sociología. Esta es pregunta de examen. Ojo con esto, pregunta de examen. Tómenlo muy en cuenta. Ahora bien, Celita también nos leyó algo muy importante, que bien podría haber sido incorporada en la premisa anterior. Y fue el caso de la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa también va a ser un proceso humano, un proceso histórico-social que va a partir en un antes y en un después, al menos la realidad de la Francia, ilustrada, y por lo tanto va a incidir en los demás países de Europa. Ocurre que la Revolución Francesa fue inspirada o estuvo inspirada por la Ilustración, que es lo que hemos estado hablando en la premisa anterior al final. Entonces, la Revolución Francesa también va a ser como el aspecto político ideológico, perdón, va a ser el proceso político ideológico que va a permitir también darle fundamento a la revolución industrial en Europa. Ahora bien, esa relación también le va a plantear, le va a configurar a la sociología la necesidad de explicarse esos problemas. Ojo con y algo bien importante también que no puedo dejar escapar, ¿va? No podemos dejar sin explicar, es la Declaración de los Derechos Humanos, precisamente en el siglo XIX. El concepto de la soberanía nacional y la separación de los poderes, que todavía, hoy en día, son necesarios. Y que fundamentan el Estado moderno. Y eso planteado de una forma novedosa por un filósofo francés llamado Montesquieu. Entonces, aquí nosotros
bien podemos decir pues, que como toda ciencia, también la sociología va a surgir como una respuesta de carácter histórico social. Bien, no sé si hay preguntas a esta altura. Bien, vamos entonces a pasar ya a una forma más detenida, más, digamos, más reflexiva, más puntual, para hablar pues, de los instrumentos humanos en este caso. De los instrumentos humanos, o sea, los hombres y mujeres que de una forma creativa e imaginativa van a empezar a como a explicarse a partir de una ciencia los problemas humanos de entonces. Así que vamos a pasar a hablar de ellos. Maurín Bermúdez, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Y por la Nicole, ya van a las 7. ¿Me podría leer esta diapositiva, Maurín, por favor? ¿Está con nosotros, Maurín? Sí, licenciado, solo que estoy conectada al teléfono. Ah, está con un teléfono. Ok. Pero yo creo que sí puedo hablar, dice. Bueno. Permítame. Adelante. Augusto Comte dice 1798 y 1857. Es considerado el iniciador del positivismo y de la sociología científica. El centro de gravedad de su doctrina es la ley de los 3 estadios, ya formulada en las horas de su juventud. En ella se contiene la crítica de la religión y la metafísica y la declaración de su positivismo. Muchas gracias, Maurín. Bueno, Maurín ya nos empezó a hablar de un exponente, de una persona muy importante en la historia de la sociología. Muy importante en la historia de la sociología porque Augusto Comte, como dijo la compañera, es precisamente el iniciador del positivismo y de la sociología como ciencia. Vamos a hablar de la sociología. Porque el positivismo, pues podemos dejarlo para una reflexión posterior, porque el positivismo, ocurre que el positivismo es una corriente también filosófica. Pero es filosofía. Y nosotros somos sociología en esta clase. Entonces, lo que yo les puedo decir por el momento que el positivismo va a ser también la propuesta filosófica de Comte. El positivismo, pero la sociología va a ser su propuesta sociológica. Ahí es donde se va a fundamentar su propuesta. Por lo tanto, Comte es considerado el fundador, ojo, el fundador de la sociología. Es el que le dio origen. Es el primero que empezó a hablar. El primer ser humano que se planteó a la sociología como ciencia. Ahora bien, aquí se habla pues como pues Augusto Comte va a permitir que en su producción intelectual se hablara pues también de su propuesta de visión de mundo, como era su filosofía. Aquí vemos pues la ley de los 3 estadios. La ley de los 3 estadios ya formulada en las obras de su juventud y que en ella se da pues lo que es una crítica a la religión, a la metafísica y a su positivismo mismo. Bien, ese es a grosso modo su filosofía, pero lo que nos importa es su sociología.
su sociología. Entonces, estamos claros. ¿Quién es el fundador de la sociología? Augusto Comte, francés. Un señor francés. Ocurre que él va a ser pues, el primero. Ojo, es el pionero principal de la sociología como ciencia. Como ciencia. Augusto Comte. Entonces vamos inmediatamente a hablar de sus aportes. Vamos a hablar de sus aportes. Vamos a ver. Celina Rubidia, ¿podrías leernos los aportes de Augusto Comte, por favor? Celina. Sí, con gusto. Gracias, Celina. ¿Solo uno o todos? Todos. Ok. Haber fundado una ciencia de la sociedad, sociología, política positiva, después de una ardua labor de modificación de su producción intelectual, lo llevó a formular los cimientos de otra disciplina, cuyos fundamentos fundamentales son: debe existir un gobierno para que exista una sociedad, y un poder espiritual que no esté comprometido con lo temporal o de turno, para que le dé dirección y cohesión a lo político. Muchas gracias. Bien. Mire, yo creo que parece sencillo, ¿eh? Lo que él aportó. Fíjese, aportó, su principal aporte fue la ciencia, ¿sí? La disciplina científica de la sociedad, y que es la sociología. Es la sociología. Entonces, ese es el principal y fundamental aporte, el haber fundado a la sociología. Pero ocurre que hay también un aporte muy, muy importante también, que es la política positiva. Una política positiva en la cual él dice, miren, en toda sociedad que se quiera considerar moderna, debe de haber un gobierno. Un gobierno que pueda administrar la existencia de la sociedad. Por eso es que aquí decimos, debe existir un gobierno para que exista una sociedad. Repito, puede parecer simple, pero ocurre pues que el gobierno es como aquella parte, aquella instancia, aquel nivel humano, nivel de organización humana que permite administrar los recursos, ojo, los recursos materiales de la sociedad. Por eso es que decimos, es que el gobierno gasta más en esto y esto y esto. ¿Se han fijado? Es que el gobierno ha aprobado un sistema de pensiones, decimos aquí. ¿Va? ¿Por qué? Porque ocurre que el gobierno por excelencia, para Comte, por excelencia, es aquel que debe de administrar el pensar, sentir y actuar de una sociedad. Ojo, debe de administrar. Debe de administrar. Ocurre que en la administración de un gobierno, lo que menos vamos a encontrar son labores de administración, sino que tal vez vamos a encontrar labores de mala administración, llámese corrupción, llámese represión, llámese violencia institucional. Pero dice Comte, mire, debe haber un poder espiritual. Imagínense, un poder espiritual que no esté comprometido con lo temporal o de turno. Entonces, como que la noción de Comte es que el que llega a gobernar a una sociedad debe tener poder espiritual en el sentido que le va a poder dar con sabiduría, va a poder administrar con sabiduría todos los recursos materiales y espirituales de la sociedad. Entonces, entendido el poder como aquella capacidad de incidir sobre
un sinnúmero de voluntades. Ese es el poder. Capacidad de incidencia de una voluntad sobre otras voluntades. Entonces dice, ese poder no debe de estar comprometido con lo temporal o con lo que de turno se refiere el gobernar, para que haya dirección y cohesión política. O sea, para Comte, la cohesión política, o sea, que haya entre lo que se dice y lo que se hace, haya una conexión a ser tal, dice Comte, debe haber un poder espiritual capaz, debe de haber un poder espiritual con autoridad, suficiente para poder lograr esa dirección y esa cohesión política. Por favor, desactivemos el micrófono. Es que aquí no le van a dejar dormir, Neto, que una cosa, que otra cosa. Sí, aquí desactivemos el micrófono, por favor, porque nos está interrumpiendo. Por favor. Pero cabal, aquí es lo de mira este y lo otro. Bien, pero ocurre que hay otros aportes de Comte. Hay otros aportes de Comte a la producción intelectual de su momento. ¿Me podría leer esta diapositiva, por favor, Mónica? Mónica, ¿está con nosotros? Sí, buenas noches, profe. Buenas noches, por favor, acá. Religión de la humanidad propuso un sistema religioso que no contará con aspectos sobrenaturales, así como tampoco con Dios. El objeto de adoración en su credo eran los mismos seres humanos y para cumplir con su dogma se debía amar, conocer y servir a la humanidad. Muchas gracias. Bien, la compañera acá nos acaba de también leer o plantear un aporte importante también que hizo a la humanidad prácticamente, pero también a la producción intelectual de aquel entonces, de aquel momento que le tocó vivir. Él hablaba de una religión de la humanidad. ¿Y en qué? Perdón. ¿En qué consistía esa religión de la humanidad? En un sistema religioso que no contara con aspectos sobrenaturales. Este es un aspecto muy importante para poder caracterizar a qué religión se refería Comte en aquel entonces. Así tampoco con la existencia de un Dios. Otro aspecto muy importante. Ocurre que uno espera pues que cuando se habla de una religión se hable de todo situaciones o aspectos de carácter sobrenatural e inmediatamente de la existencia de un Dios también sobrenatural. Entonces ocurre que la religión de la humanidad que Comte hablaba era precisamente un sistema religioso que no contaba con aspectos sobrenaturales y tampoco con la existencia de un Dios. Entonces, el objeto de adoración en su credo eran los mismos seres humanos. Y para cumplir con su dogma, se debía amar, conocer y servir a la humanidad. Ese era el fundamento de la religión de la humanidad de Comte. No había Dios, no había un Dios, no habían procesos, no habían aspectos sobrenaturales. Y que el único el credo o dogma que se debía de cumplir era el de amar, el conocer y el de servir a la humanidad. Imagínense que yo aquí creo que es necesario decir algo. Ustedes podrían decir, bueno, entonces como él no creía en los aspectos sobrenaturales, ni tampoco en la existencia de un Dios,
entonces era ateo, ¿sí? Ocurre que era una religión atea la que le tocó fundar. Ahora bien, a mí me parece muy importante señalar esto cuando habla de ese dogma o credo, ese credo, y que se debía de cumplir. Y era el de amar, conocer y servir a la humanidad. Bueno, y yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los que somos creyentes, ¿no? Él no creía en Dios, no creía en lo sobrenatural. Por ejemplo, algo sobrenatural que nosotros podríamos, digamos, considerar, por ejemplo, sería la fe. La fe. Por ejemplo, los que somos cristianos, nosotros consideramos que la fe produce milagros, ¿va? Para los que somos cristianos. Y no al revés, ¿va? Entonces, pero es un aspecto sobrenatural. Y no digamos la existencia suprema de un Dios creador y misericordioso. Pero somos nosotros los cristianos. Ahora bien, no coincidimos con Comte, o sea, los cristianos no coincidiríamos con Comte, por ejemplo, en desechar lo sobrenatural, como sería la fe o los milagros. Y tampoco la existencia de un Dios. Ahí no hay coincidencia con el cristianismo. O sea, no hay, digamos, pues, coherencia. O, digamos, algo que nos pueda conectar. Pero si hablamos, por ejemplo, del credo o del dogma, que decía que los hombres y las mujeres se debían de amar, conocer y servir a la humanidad, coinciden con las creencias cristianas, con la espiritualidad cristiana. ¿Creen ustedes que ahí sí hay coincidencia? ¿Qué dices tú, Susana? Susana Martínez. Hola. ¿Escuchaste la pregunta? ¿La escuchaste? Hola. Sí, ¿qué nos podrías decir al respecto de lo que estábamos planteando? Es que se escucha un poco trabado, entonces. ¿Quién nos podría ayudar en ese sentido? Ocurre que Comte no coincide, por ejemplo, en los aspectos que desechaba, por ejemplo, lo sobrenatural, ¿va? Y con la asistencia de Dios. Era una religión atea la de Comte. Pero sí hay una gran coincidencia con la creencia cristiana, con lo segundo, que se debe de amar, se debe de conocer y se debe de servir a la humanidad. El otro aspecto importante también que vamos a encontrar en Comte, es esta otra característica. Rebeca Torres, ¿me podrías leer esta diapo, por favor? Rebeca. Está con nosotros. Elizabeth. ¿Sí? ¿Nos podría leer esta diapositiva, por favor? Parece que no están con nosotros, en realidad. Cindy María. Ahorita. Gracias. Las 3 etapas de la ciencia, las cuales se refieren a las etapas evolutivas que deben de seguir todas las disciplinas científicas. En la primera etapa, también conocida como teología, se busca una causa primera. En la segunda, llamada metafísica, se busca la esencia, y en la tercera, la positiva, se establecen los parámetros de la ley. Muchas gracias. Ocurre que Comte también, como
alguien que tenía mucha autoridad intelectual, tenía mucha capacidad intelectual en el tiempo que le tocó vivir. También propuso las 3 etapas de la ciencia. Para Comte, toda ciencia, no solo la sociología, debía de desarrollar 3 etapas. 3 etapas. Mire, todo conocimiento que quiera aspirar a ser ciencia debe de desarrollar estas 3 etapas. ¿Cuáles son esas 3 etapas? La primera etapa se llama la etapa teológica. Esa etapa teológica, cuyo fundamento es buscar una causa primaria. Entonces, ¿qué es una causa primaria? Hablar de un génesis, hablar de un conocimiento, de un principio, hablar pues de un origen, ¿sí? De un origen. Y ahí vamos a encontrar esa categoría de etapa teológica, que uno empieza a preguntarse, incluso preguntarse a partir de supuestos especulativos, de carácter especulativo y no científico. Entonces él la llamó etapa conocida como etapa teológica. Ahora bien, en el devenir del tiempo y de las circunstancias, se tiene que trascender esa etapa. Se tiene que desarrollar y trascender esa etapa. Se tiene que dejar esa etapa, superar esa etapa, para llegar a la llamada, a la etapa metafísica. Llegar a la llamada etapa metafísica. ¿Y a qué nos referimos con la etapa metafísica? Es aquella etapa en la cual se va a buscar la esencia de las cosas, la esencia de la realidad. Ojo, ocurre que la metafísica, así a grosso modo, ¿qué es? Son todas aquellas expresiones de la realidad que se explican, pero a partir del más allá de lo físico. O sea, de la esencia. O sea que en la etapa metafísica nos importa mucho hablar de la esencia de las cosas, de la esencia de la realidad, de la esencia de la naturaleza, de la esencia de la sociedad y de la esencia del pensamiento. Entonces, vamos a ver pues que también decía Comte, bueno, de la etapa teológica, ¿sí? que le importa mucho hablar de la génesis de ese conocimiento o del origen. Tenemos que pasar a una etapa en donde nos importe mucho hablar de las esencias de las cosas, de la esencia de la realidad. Repito, la metafísica entendida como aquellas condiciones más allá de lo físico, más allá de lo físico, o sea, de la esencia. O sea, algo muy, muy profundo, obviamente, con mucha hondura, Fíjense que esto de la metafísica, y si nosotros decimos que se refiere precisamente a la realidad más allá de lo físico, ocurre pues que le importa mucho hablar de la esencia de las cosas, pero en tanto que, por ejemplo, todas y todos ustedes, para explicarnos la esencia humana de ustedes, ¿sí? y que los diferencie a ustedes de los demás seres vivos, llámese animales, llámese plantas, es que ustedes transforman la realidad y también la realidad los transforma a ustedes. ¿Pero a través de qué? ¿A través de qué? A través de la conciencia, a través del lenguaje. Ojo con esto. ¿Sí? Entonces, pero también a través del espíritu.
Ocurre que el ser humano es el único ser espiritual. Los animales no tienen espíritu. Las plantas tampoco. El ser humano sí tiene espíritu. Entonces tiene un profundo, digamos, condición metafísica para Comte en este caso. En este caso, porque tiene esencia. Esencia. Imagínense que yo estoy con ustedes ahorita en contacto. Y ocurre que yo no los puedo obligar a que piensen distinto. Bueno, esta noche yo no estoy pretendiendo que cambien de pensar, sentir y actuar incluso. Porque tienen esencia por excelencia de ustedes. Ojo con esto. Si alguien quiere opinar, por favor. Ok. Bien. Esta es la tercera. Hay una tercera etapa para Comte y que él le llamó tercera opositiva. Y esta tercera fase opositiva se refiere al establecimiento de parámetros de la ley. De la ley, o sea, entendida ley como aquellos parámetros que van a fundamentar el ordenamiento, van a fundamentar la sistematicidad, ¿sí? Van a permitir la elaboración sistemática, ordenada, articulada del conocimiento humano. Entonces, este es como una dimensión legal, porque se establece a partir de leyes. A partir de leyes. Entonces, vamos a ver pues, que esta en verdad va a ser la etapa positiva y el umbral o el término que le va a permitir o la fase que le va a permitir adquirir a un conocimiento humano ciencia. Ciencia. Entonces, esta es la explicación que hay de ese fundamento, de ese aporte que dio Comte, no solo a la sociología como ciencia, sino que a toda la ciencia. Duras y sociales. Duras y sociales. Así que tomémoslo muy en cuenta. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que ustedes tengan con respecto a Comte. Ya habían escuchado hablar de Comte. Por favor, no nos manchen la diapo. Tengamos cuidado. No manchen la diapo, por favor. Porque después nos queda. Si pueden, bórrenla, porque a mí yo no puedo borrarla. Aquí, desde aquí no puedo borrar. Bien. Bueno, hemos hablado de Comte, de Augusto Comte. Y también hemos terminado de hablar con Comte. Hoy vamos a hablar de otro personaje que también fue inmediatamente un discípulo de Comte. Un discípulo de Comte, un discípulo, digamos, fuerte de Comte. Ocurre que uno muere, pues, en esto de la producción científica. Uno muere y deja, como dicen, esto de la producción científica es como algo que en la cual uno lega, esta palabra legar, lega por excelencia los esfuerzos que uno hace. Entonces ocurre que Comte, al morir, le legó, o sea, le heredó a este personaje llamado Emilio Durkheim. Emilio Durkheim. Y como todo discípulo, trunco, cabal, discípulo, francés, este científico francés social,
Emilio Durkheim va también a seguir la obra de Comte. Y no solo en el sentido de, como podrían haber dicho algunos, este va a repetir. No, fíjense que no. Y lo mejor de un discípulo es que no repita, sino que al contrario, cree para ideas. Así que aquí vamos a hablar de los aportes hechos por Emilio Durkheim a la investigación sociológica. Desde ya vemos pues que ya Comte va a ser superado, va a ir siendo superado, porque ocurre que Comte, toda su producción, todos sus aportes estribaban mucho en cuanto a la teoría, en cuanto a crear todo un sistema de conceptos y categorías. En cambio, Emilio Durkheim, mire, es bien importante hablar de que sus aportes van a ser precisamente a la investigación sociológica. Sí, compañero o compañera que nos dice hola, ¿nos podría leer esta diapositiva? Por favor. Hola, ¿nos podrías leer esta diapo? Susana Martínez, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Claro que sí. Dice, los aportes hechos por Emily Durkheim a la investigación sociológica. Creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux en 1895, publicando las reglas del método sociológico. En 1896 creó la primera revista dedicada a la sociología, la Année Sociologique. El año sociológico, está en francés, la Année Sociologique. Digamos. Durkheim fue el mayor proponente del estructural funcionalismo, una corriente teórica funcional tanto para la sociología como de la antropología. Según su visión, las ciencias sociales deben ser puramente holísticas, esto es, la sociología debería estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Muchas gracias. Bien. Igual que Comte, en el sentido de que él va a proseguir el trabajo de Comte, en tanto que a desarrollar a la ciencia llamada sociología. Ojo con esto, allí sí podemos decir, miren, es un auténtico discípulo de Comte, porque no se quedó con los brazos cruzados y quedarse con lo que Comte produjo. Ocurre que él no siguió lo de Comte y lo desarrolló y lo superó. Fíjense que él fue el que creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux en 1895, o sea, en el siglo XIX, publicando las reglas del método sociológico. Si por alguien podemos decir que la sociología tiene un método, y un método específico que lo fundamenta y que permite, digamos, sostener un cómo, porque en realidad el método es el cómo. El método es el cómo me permite a mí investigar la realidad. Entonces, gracias a Emilio Durkheim, con su producción intelectual en su documento que se llama La Red del Método Sociológico, él va a proponer pues, una dimensión metodológica de la sociología. Mire, esto Comte, si bien es cierto, dio como los luzazos, dio como los primeros
brotes, las primeras luces, no llegó hasta esto. En verdad, Comte habló de la etapa de los 3 estadios. Y yo, como sociólogo, yo le encuentro una gran esencia metodológica a la etapa de los 3 estadios. Yo como sociólogo se lo encuentro. Digamos, también lo fundamento. Entonces, Emilio Durkheim, como dijo la compañera, va a publicar un documento muy importante, el cual va a reafirmar, va a fundamentar de que la ciencia de la sociología o la sociología como tal tiene un método y por lo tanto satisface un requisito fundamental llamado método. Gracias a él. En 1896 creó la primera revista dedicada a la sociología, llamada El Año Sociológico. Ese es un legado también que nos deja Emilio Durkheim, porque fue el primero, desde una posición universitaria, científica, tecnológica, que va a crear un documento que hablar sistemática, una forma, digamos, también, si usted quiere, con una forma periódica del quehacer de la sociología, fundando una revista de carácter científico, obviamente, entonces le llamó El Año Sociológico. Gran aporte de Emilio Durkheim también en este sentido. Por eso es que algunos dicen que Emilio Durkheim es el fundador de la sociología academicista. Es decir, la sociología que se va a enseñar en los grandes centros académicos de Europa. En los grandes centros académicos y tecnológicos de Europa. Ahí vamos a encontrar a Emilio Durkheim, porque en realidad pues, su sociología es altamente academicista. Bueno, pero Durkheim fue el mayor proponente del estructural funcionalismo, una corriente teórica fundacional tanto para la sociología como de la antropología. Imagínense. Yo quiero aclarar esto, porque a algunos les parece llamativo. Les va a parecer llamativo, pues, que se hable, pues, de un vínculo muy estrecho entre sociología y antropología. Ocurre que en el origen de la sociología como ciencia vamos a encontrar la propuesta teórica, ¿sí?, fundamental, sociológica por excelencia, llamada estructural funcionalismo. Primero con Comte y después, en una forma mucho más extensa, más intensa, con Emilio Durkheim. Por eso es que se dice, fue el mayor proponente del estructural funcionalismo como corriente teórica fundacional. O sea, ocurre que el estructural funcionalismo, además de ser digamos, la primera corriente sociológica, ocurre que también a ella se le debe todos los planteamientos fundacionales de la sociología. La sociología como ciencia empieza a hablar de la sociedad o a explicarse la sociedad a partir de que la sociedad es una estructura. Es una estructura en la cual vamos a encontrar partes o niveles
y que cada parte o cada nivel tiene su función. De ahí viene el término estructural, funcionalista. Funcionalista. Ocurre que para el estructural funcionalismo nosotros somos parte de una estructura llamada sociedad. Y que en los distintos momentos o lugares nosotros, como parte, tenemos funciones específicas, obligatorias incluso en muchos casos que cumplir. Pongamos un ejemplo de estructura social, muy común, me atrevo a decir sin temor a equivocar, muy común entre nosotros. Vamos a ver, lo vamos a ilustrar esto con nosotros mismos, con ustedes y yo. Y yo mismo. Javier Gil. Javier Gil, ¿estás con nosotros? ¿Sí? O Rocío Pineda, ¿está con nosotros? ¿Rocío? Marcela Calderón, ¿está con nosotros? Jacqueline. Jacqueline, ¿tú perteneces a una familia? Pregunta. No están con nosotros. Quizás están cenando. Liliana Monge. ¿Estás con nosotros, Liliana? Sí, licenciado. ¿Tú perteneces a una familia? Pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Vives con tu familia? Sí. Ok. Entonces, ocurre que Liliana Monge nos acaba de decir y reafirma que ella vive dentro de una familia. Entonces, para el estructural funcionalismo, tú perteneces a una estructura social llamada familia. Familia. Entonces, ahora bien, Liliana es parte de esa familia. ¿Cuántos hermanos son, Liliana? Liliana Monge. Uno. ¿Solo tú eres? No, o sea, yo soy la más pequeña. Tengo una hermana mayor. O sea que son dos en la casa. Ajá. En la misma casa ustedes viven tu hermana y tú. Hermano. 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 Ah, ok. Entonces son dos hijos Sí. formando parte de una estructura social llamada familia y que de esa estructura social llamada familia, ustedes como hijos son partes, forman parte de esa familia o de esa estructura. ¿Sí? Entonces, Liliana, y bueno, si tú quieres nos contesta, ¿qué haces? ¿Cuál es el día a día tuyo con la familia? ¿No puedes comentar a grosso modo? No queremos que profundice. ¿Cómo es el día a día con tu familia? Complicado. ¿Cómo? Complicado. Ah, ya entiendo. Entiendo. Entonces, no sé, yo me atrevo a decir, bueno, todos hemos, gracias a Dios, tenido familia. ¿Sí? Y todos hemos desarrollado papeles, ¿sí? y posiciones también. Todos hemos tenido roles y todos también hemos rendido posiciones. Obviamente, la posición de Liliana es de hija. Hija. Y ocurre que uno en la familia, como hijo, tiene funciones bien específicas. Les voy a poner el ejemplo. Yo cuando tenía 8 años, Miguel Molina,
era el último. O sea, Liliana también, ¿verdad? Es la última. Eso nos dijiste, ¿verdad, Liliana? Sí. Vale. Entonces, por lo que dijiste que es bien complicado, ¿va? Entonces trasladémonos mejor con el ejemplo mío. Yo a los 8 años era hijo, el menor de todos, porque éramos como 7. Pero fíjense que yo tenía, como parte de la familia, tenía una función. ¿Y saben cuál era la función? Barrer y sacar la basura. 8 o 9 años. No me gustaba sacar la basura. Me parecía tedioso sacar la basura para que pasara el tren o el camión de la basura para que se lo llevara. Entonces, algo que a mí no me gustaba, pero tenía que ejercer esa función. Por eso es que yo les dije hace unos minutos, mire, hay funciones obligatorias de cumplimiento. Obligatorias de cumplimiento, nos guste o no nos guste. Nos guste o no nos guste. Entonces, el estructural funcionalista explica eso. Como corriente sociológica. ¿Sí? Entonces, tiene razón el estructural funcionalismo, entonces. Tiene mucha razón, tiene fundamento, tiene sostenibilidad teórica. Es cierto, nosotros, los que hemos pertenecido a una familia, hemos sido parte de esa estructura social. Y como parte hemos tenido funciones. Y ya les expliqué, por ejemplo, la función de hijo. Por ejemplo, conmigo me tocaba sacar la basura, pero también barrer. Porque un hermano mayor que yo le tocaba trapear. Le tocaba trapear, entonces, pero, ¿aló? ¿Sí? Entonces, vean, es ahí donde nosotros podemos fundamentar con una teoría sociológica el quehacer humano dentro de una estructura social. Ahora bien, el estructural funcionalismo, digamos que otro privilegio, diría yo, otro privilegio que tiene es que es precisamente con el estructural funcionalismo que se funda a la sociología como ciencia. Ahora bien, van a decir ustedes, bueno, ¿y qué pasa con la antropología? ¿Sí? También, perdón, también la antropología va a encontrar en las corrientes sociológicas fundamentales también su fundamento teórico. Su fundamento teórico. Ocurre que con la antropología es un caso bien peculiar. Es un caso bien singular. La antropología por excelencia también utiliza tanto al estructural funcionalismo como al materialismo histórico como corrientes teóricas también. Con eso quiero aclarar, porque también hablamos de la antropología. Pero también tenemos que aclarar esto de lo que es, esto de lo que Durkheim argumentaba, que la sociología, y no solo la sociología, sino que las ciencias sociales, decía Durkheim, deben ser puramente holísticas. ¿Qué es esto de holístico? ¿Qué es esto de holística? ¿Qué quiere decir esto de holística o holístico? ¿Alguien tiene alguna noción de lo que es holístico u holística? ¿Sí? ¿Alguna idea? Tal vez. ¿No? Fíjense que ustedes como profesionales de la salud, específicamente de la enfermería, van a encontrar que en la enfermería existe la enfermería holística. Holística. Y con lo que vamos a explicar en los últimos minutos de la clase,
acerca de lo que es lo holístico, ustedes van a empezar como a, digamos, como a también a descubrir por qué hay una enfermería holística. Ocurre que lo holístico significa integral, totalizador, abarcante. Eso significa holístico, que abarca una diversidad, una pluralidad de áreas. Entonces dice Durkheim. Entonces la sociología como ciencia social debe tener también un fundamento holístico. Y ese fundamento holístico va a plantear que debe de estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad. Debe ser total. En lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Ocurre que nosotros somos microsociales, pero también macrosociales. Estos términos macro y micro también son válidos utilizarlos también cuando hablamos de las ciencias sociales. Cuando nosotros hablamos de lo micro, o sea, de lo específico, de lo bien específico, de lo bien puntual. Entonces, estamos hablando de una microsociología. Lo que hoy en día está muy en boga, por cierto. En cambio, hay toda una macrosociología, que va a ser como la sociología que le va a importar mucho hablar de los fenómenos integrales, de los fenómenos totalizadores de la sociedad. Entonces, pero a Durkheim, estamos hablando de Durkheim del siglo XIX. Durkheim fue un hijo del siglo XIX. ¿Sí? Ojo con eso, hace más de 150 años. Hace más de 150 años. Entonces, él muere en 1917, el siglo pasado, a principio. Entonces, Durkheim fue un verdadero hijo del siglo XIX, del siglo XX, del principio del siglo XX. Entonces, a esta altura no le podemos pedir mucho. Suficiente con haber dicho, mire, a las ciencias sociales se le debe dar un carácter puramente holístico. En aquel entonces, obviamente. Repito, hoy hay una tendencia muy arraigada de una microsociología que esa no es holística. Esa no es holística, a diferencia de lo que sería la macrosociología, que esa sí es holística por excelencia. Sigamos. Se me ha trabado. No solo a ustedes les ocurre. Bien. ¿Quiero ver? Ok. Aquí está otro personaje muy importante que despierta mucho interés a muchos sectores de las sociedades en donde a uno le toca enseñar sociología. Y son los aportes hechos por Carlos Marx a la sociología y a las ciencias sociales. Fíjense que aquí en realidad pues prácticamente todos los exponentes o proponentes de la sociología también tuvieron incidencia en las demás ciencias sociales, no solo en la sociología. Mire, eso es maravilloso, eso es valioso, en realidad. Yo quiero comenzar hablando de este personaje llamado Carlos Marx, lo siguiente, y es lo que dice aquí en la diapositiva. Aunque no fue sociólogo, sino filósofo y economista, lo extraordinario en su producción intelectual es que se encuentra plasmada toda una sociología de la historia de la humanidad
y del capitalismo concretamente. ¿Bien? Él no fue sociólogo, a diferencia de Comte y de Durkheim. Él fue otra cosa, fue filósofo, fue economista. Claro, la economía es una ciencia social, ¿no? La economía es una ciencia social, por eso es que decimos que muchos van a incidir en la sociología, pero también en las demás ciencias sociales. Entonces, pero, ojo, y aquí lo más importante es destacar de que él no era sociólogo, pero sí dio un aporte fundamental a la sociología. Ocurre que en su producción intelectual vamos a encontrar una sociología. Miren qué maravilloso es, qué valioso es. Alguien que no postulaba la ciencia, pero que en su producción intelectual se encuentra como los fundamentos para hablar de una sociología. Y esto yo siempre lo he comparado con la Biblia. Ustedes saben que la Biblia es como el documento más importante que puede tener los seres humanos en cuanto a su relación con Dios. Ustedes saben que la Biblia, constituida por varios libros, habla sobre la civilización de los hechos de la historia por la que ha pasado la civilización humana y su relación con Dios. Y ocurre pues que en la Biblia nosotros encontramos sociología, encontramos psicología, encontramos economía, encontramos ciencias políticas, encontramos antropología, encontramos arqueología, encontramos biología. Increíble, increíble. Y ustedes ustedes que me imagino que han de tener el documento que se llama Biblia, Sagrada Biblia. Ustedes cuando leen, no dice biología, antropología, sociología, no dice nada. Es un libro que nos ha servido a muchos en nuestra vida y empieza hablando del principio, que es el Génesis. Entonces, yo quiero dejar sentado esto hoy por hoy, esta noche, porque hemos llegado al final de la clase, son las 7:40. El mayor aporte de este filósofo y economista lo vamos a tener que hablar el jueves. Pero lo que sí hay que destacar es que no fue sociólogo, pero que sí dio aportes importantes en la sociología, para el desarrollo de la sociología como ciencia. Bien, les agradezco pues que se hayan conectado por nuestra parte, por la cátedra y por mí. Ha sido todo por hoy. Les agradezco sobremanera. Así que nos vemos el próximo jueves a la misma hora, a las 6. Esperamos que esté resuelto lo de la confusión tecnológica que existe hoy con los licenciados. Por favor, los que se comunicaron conmigo el fin de semana y todavía ayer, que no tienen grupo, podríamos podríamos hacer quizás un espacio de unos 10 minutos para incorporarlos a algún grupo. Quisiera saber si lo saben. Profe, me iba a arreglar mi nombre. Con usted hay que corregir el nombre, dijo. Sí. Vaya, entonces, ¿en qué grupo está? ¿Cómo? En el grupo 11. 11. Aquí. Sí, soy la número 3. Mónica Beatriz. Sí. Ah, es al revés. Sí.
Porque yo le había puesto Beatriz Mónica. Y en realidad no suena bien, ¿verdad? Sí, creo. Suena mejor Mónica, ¿verdad? Sí. Sí, ¿va? Así, Mónica, ya Sí. queda corregido. Sí, Lick, gracias. Bueno, queda corregido. Vamos a ver, yo tuve contacto con alguien que dijo que no tenía grupo. Este es el momento adecuado, preciso, para poder hacer esa incorporación. Por favor, si está conectado, porque yo le dije que se conectara, ¿va? Si no hay nadie más. Buenas noches, Lick. Yo no estoy en ningún grupo tampoco. Vale, usted no está en ningún grupo. Usted en ninguno está. En ninguno, yo creo que no, porque soy del técnico. ¿Cómo se llama usted? Edith Candelaria Espinosa de Varillas. Espinosa. Vamos a ver. Espinosa de Varía. Espinosa de Varía. Sí. Quiero ver, no está en realidad. Al menos ahorita no se ve. No aparezco ahí. Ok. Entonces, bueno. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Lick, disculpe, yo solo quería reportarle que a mí me aparece como técnico en enfermería en el sistema. Correcto, pero ese es lo que yo le manifesté a... ¿Quién eres tú? Decime tu nombre, por favor. Es Maurín Bermúdez. Ok. Maurín, ha habido otra... De nuevo se ha dado la confusión tecnológica o técnica. De que muchos les están apareciendo en las carreras distintas. Sí. Por favor, entendámoslo porque es algo que se me escapa a mí, ¿me entiendes? Yo estoy seguro contra y recontra sí. y re seguro que tú perteneces digamos, a la carrera que me acabas de decir. Entonces, Cristina Fuentes, sí, ¿qué nos quieres decir, Cristina? Sí, Lick, yo mañana voy a hablar con mis compañeros de la licenciatura, ya que mañana vamos a la U y les voy a explicar el problema que hemos tenido en sociología, que nos han cambiado para técnico y somos la licenciatura. Nosotros. Correcto. Pero eso se va a resolver. Decirles, por favor, que se va a resolver en las próximas horas. Porque a mí me dijeron eso. Vaya, licenciado, está bien. Vaya, entonces vamos a ver la compañera que no está, por favor, de nuevo. ¿Quién es? Soy yo, Edith. Vaya, entonces te voy a incorporar al grupo 12 y este grupo va a tener 6. Va a quedar de 6. Ok. Dame tu nombre, por favor. Edith, con TH. Pues sí, primero dame tus apellidos. Espinosa de Varillas. Espinosa, con Z, ¿va? Espinosa. Sí, con Z. Sí. De Varías. ¿Así? De Varillas. ¿Así? ¿Doble L? Sí. Edith. Edith. TH. Sí. Candelaria. Candelaria. Vaya, Espinosa de Varías. Entonces tú quedas en el grupo 12. Bueno, muchísimas gracias. Empiece a hablar con ellos, empiece a trabajar, por favor. ¿De acuerdo? De acuerdo, Lick, gracias. Bueno. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí. De nuevo, gracias. Pasen buenas noches. Sigamos pues teniendo contactos amenos, por favor, para la próxima clase. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias y buenas noches. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, ya saben.